No, no es Skies of Arcadia, aunque realmente no puedo culpar a nadie por la confusión. Este es el origen de las especies, y hoy veremos Gran Blue Fantasy. El otro día leí algo interesante sobre la música, y con leí quiero decir que alguien lo dijo en un capítulo de Game Grumps. A tempranas edades somos más receptivos a ciertas ondas. El sonido que oímos al inicio de nuestras vidas es el tipo de música que tendemos a disfrutar en el resto de nuestro camino. Ignorando la validez científica de Game Grumps, es innegable que la nostalgia es parte esencial de nuestro diario vivir. Tendemos hacia las cosas que nos recuerdan épocas más sencillas. Solo miren a los videojuegos. La nostalgia es la única razón de que Sonic aún venda. Así entramos al concepto de los sucesores espirituales, una obra que retoma ideas y elementos de otra anterior sin ser una secuela en sí. Hayas oído de la idea o no, estás expuesto a ella. Super Mario RPG le dio lugar a Paper Mario. Demon's Souls regresó como Dark Souls. Las marcas se acaban, los contratos expiran, pero las fanaticadas no. Por eso es que hoy en día vemos proyectos como Bloodstained o Mighty No. 9 que tratan de revivir franquicias amadas. Pero estos por lo general se enfocan en la jugabilidad para retomar el espíritu de sus predecesores, y hay mucho más en la atmósfera de un juego que las simples mecánicas. Cygames es una compañía de juegos móviles con varias victorias bajo su cinturón, siendo responsables de los juegos originales de Rage of Bahamut y Idolmaster Cinderella Girls, pero esos no serían su gran éxito. El nombre de Cygames tomó fuerza cuando creó una especie de sucesor espiritual diferente, a una franquicia que ni siquiera está muerta, Final Fantasy. No basado en su historia o mecánicas, sino en su ambiente. Cygames reunió al compositor Nobuo Uematsu y al diseñador Hideo Minawa, famosos por su trabajo en la saga de Final Fantasy, para su nuevo juego, Gran Blue Fantasy, una IP nueva que inevitablemente se sentiría familiar. Bienvenido al reino aéreo de Fantagrande, un cúmulo de islas en el cielo conectadas por barcos voladores, tecnología dejada por los astrales, una sociedad que hace años libró una guerra contra la humanidad. En esta aventura tomarás el control de Gran Ollita, según el género que escojas, el hijo de un explorador del cielo, que sueña con algún día alcanzar a su padre en el infinito firmamento. Sueño que le alcanza violentamente, cuando se cruza con Lyria, una misteriosa damisela de pelo azul, perseguida por el belicoso Imperio Erste. En su intento por defenderla, Gran se ve herido de gravedad por una de las invocaciones del ejército, y Lyria, sin más opciones, decide darle parte de su vida, lo que no solo revive a Gran, sino que despierta a Proto Bahamut, quien derrota al ejército. Confundido, Gran se encuentra con Catalina, la guardiana de Lyria, quien le explica la situación. Lyria puede controlar a las bestias primitivas, invocaciones usadas por los astrales en la antigua guerra. El Imperio Erste quiere usarlas para solidificar su poder, y por ello experimentó durante años en Lyria para tratar de dominarlas. Las dos huyen, volviéndose fugitivas del Imperio, y ahora que Gran y Lyria comparten una sola vida, una sola alma, no pueden alejarse mucho, y el joven aventurero se une a su escape. En el camino el grupo obtiene una nave y conductor, y pacifican una de las bestias primitivas despertadas por el Imperio, obteniendo una parte del mapa que lleva hasta Lucia, la mítica isla que está al borde del cielo. Así, Gran, Lyria, Catalina y el resto de la tripulación del Gran Cypher se embarcarán en una aventura a través de las nubes, por detener al Imperio Erste, descubrir la verdad detrás de Lyria, los astrales y alcanzar esta Lucia. Gran Blue es un RPG. Tienes tu mapa del cielo donde descubres nuevas islas, cada una con su pueblo y misiones. Algunas continúan la campaña y otras son opcionales. Tu equipo tiene 6 personajes, 4 en la parte frontal y 2 de respaldo, y el primero siempre será el protagonista. El combate es por turnos, atacan todas tus unidades y luego las del enemigo. Todas pertenecen a uno de 6 elementos, con un sistema de debilidades al estilo de Pokémon. Además de los ataques básicos, todos los personajes tienen habilidades, que después de usar tomarán tiempo en recargar, y un ataque especial que usa la barra de carga. Y cada turno, siempre y cuando tu protagonista siga de pie, puedes usar una de las invocaciones de Lyria. Además de las misiones solitarias hay misiones cooperativas, ya sea en grupos de 4 o en el modo de redada, donde hasta 30 jugadores pelean en simultáneo contra un solo enemigo. Organizar tu party es donde inicia la ciencia del juego. Tu protagonista siempre estará ahí, pero es un personaje muy moldeable, con más de 30 clases diferentes. Pero los demás personajes, a diferencia de Gran, sí tienen un elemento definido. El resto es donde la cosa varía un poco.
No escoges el equipamiento de cada personaje, sino que hay 10 armas que todos comparten. Lo mismo con las invocaciones, y estas definen el ataque y vida de todo el grupo, a su vez dando efectos pasivos. Así que, un sistema sencillo de combate, pero con 1000 maneras de modificarlo y ajustarlo a tu estilo personal. A eso se le añade 2 barras diferentes de estamina, y al menos 3 maneras diferentes de jugar, sin contar con la habilidad de crear guilds y el sistema de mensajería. Ah, sí, y los eventos. ¿Alguna vez has querido pelear contra Zangief con un equipo lleno de idols? Yo tampoco, pero Granblue Fantasy me da la opción. En pocas palabras, Granblue Fantasy nunca se acaba. Sus mecánicas son extrañamente profundas para un juego móvil. Tiene contenido en exceso y en constante rotación, con una historia que sigue en proceso y eventos que añaden aún más contenido. Y el gacha de hecho no es una mierda. La principal manera de obtener armas y equipamientos es con una ruleta. Usas la moneda del juego para girar la ruleta, o el gacha. El problema es que los objetos son aleatorios, y puedes ganarte la lotería, como también solo sacar basura. Entre más raro un objeto, mejor será en combate, pero menores son las posibilidades de sacarlo. Y la moneda es limitada a menos que pagues dinero real. Así que ya se imaginarán cómo suceden las cosas. Pero Granblue no es tan extorsionista en ese sentido. Hay un evento que dobla las posibilidades de obtener las cartas más raras. Obtener cristales para girar no es muy difícil, y los eventos siempre dan personajes gratuitos. Incluso las modalidades de pago no son tan terribles. Hay una que simplemente te deja escoger cualquier objeto que quieras, así de simple. A menos de que te lo tomes como un eSport, tener un buen equipo será algo fácil en corto tiempo. Dicho todo eso, los videojuegos no solo son mecánicas. Por eso es que esto no es lo mismo que esto, ni esto es igual a esto. Granblue se siente conocido desde el primer minuto, y no es por las matemáticas detrás de su combate. La ambientación es clave en este medio, y las melodías del juego son clásicos instantáneos que traen la remembranza de épocas pasadas sin ser calcos de anteriores composiciones. El arte será un apartado más subjetivo. Tactics es esencialmente la única saga de Final Fantasy que jugué con seriedad, así que me es imposible ver el arte de Hideo Minawa sin sentirme en un lugar familiar. Pero eso no es todo. Granblue es un juego clásico, no como juicio de calidad, sino en el sentido del estilo. Simplemente se rige por reglas viejas. Alguna vez hablé de Juego de Tronos con un amigo. El asunto es que no veo el susodicho. La fantasía medieval no es lo mío, pero sí es lo de él. Y ante todo pronóstico, no disfruta del programa. Las deconstrucciones están a la orden del día en estos tiempos, y aunque para muchos es una manera de ver con ojos nuevos el género, para otros es una especie de ofrenda. Él simplemente quería ver fantasía clásica, sin grises morales, ni violencia glorificada. Una historia donde los buenos fueran buenos, pelearán con dragones y salvarán reinos. Verán, lo arquetípico no es sinónimo de lo cliché, y lo antiguo no es sinónimo de anticuado. Las historias clásicas tomaron fama por justa razón, y si todo es una deconstrucción, ¿entonces se puede decir que el género sigue viviendo? Granblue es eso, una historia arquetípica. Unos aventureros con una joven de poderes misteriosos no podría haberse visto más veces. Y nada de las mecánicas es del todo nuevo, pero aún así nunca trata de ser otra cosa. Granblue no es cínico, no está cansado de sus propias convenciones, no es más que una fantasía convencional, y en lugar de tratar de crear algo nuevo, solo le apunta a hacer lo mejor posible en ese género con un optimismo incansable. Los buenos son los buenos, los ejércitos son asunto de honor, y no recordatorio de la guerra. Las cosas no son perfectas, pero la gente tiende a ser feliz y colaboradora. La sociedad tiende a ser buena, y los reinos tienden a la paz. Es una premisa clásica de fantasía que no se disfraza de nada más, y sigue sus ideales con honestidad. Granblue Fantasy es la suma de sus partes. El arte es genial, la música espectacular, las mecánicas fluyen sin problema, y ante todo su tono es honesto. Supongo que para algunos eso será aburrido,
Gran Blue Fantasy no tiene nada revolucionario, pero todo lo hace a lo mejor de sus capacidades, siempre con optimismo inagotable. Lyria y compañía no serán personajes de Homero, pero son todos carismáticos y entrañables. Desde un punto de vista técnico el juego no tiene gran falla, pero ante todo es el mundo de Fantagrande el que hace que regrese, ese mundo donde al final del día todo se solucionará, donde la pregunta no es si todo saldrá bien, sino cuánto se demorará. Gran Blue Fantasy es nostálgico, no porque tenga filtros de VHS o esté en 8 bits, solo está hecho a la antigua, y a veces eso es más que suficiente. Y si todo eso falló, solo miren cómo está ese Lancelot. Ah...